Buenos días tengan todas y todos ustedes. Queremos agradecerles se hayan conectado a esta sesión. Vamos a comenzar. Le quiero dar el uso de la palabra a Héctor Alemán de Panamá. Si eres tan amable, Héctor. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Héctor, si me es tan amable, por favor, comenzamos. ¿Puedes prender tu micrófono? Héctor Alemán de Panamá, ¿ya podemos comenzar, por favor? Puedes hacer uso de tu micrófono, puedes encenderlo para comenzar la sesión de inauguración. Muchas gracias. Queremos agradecerles. Héctor Alemán, por favor, prende tu micrófono, ya comenzamos la sesión. Listo, estamos conectados y escuchando el programa. ¿Todo bien? Buenos días, damos inicio a la sesión y le doy el uso de la palabra a Héctor Alemán. Muchas gracias. Sean bienvenidos todos y todas a este primer curso de formación política e ideológica organizado por la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales Progresistas en conjunto con el Centro de Estudios de Política Progresista de Panamá. Me acompañan en la mesa principal para iniciar este evento nuestro secretario general Pedro Miguel González, el compañero Jaime Ford, el compañero José de la Rosa Castillo y la compañera Ana María Pinilla. Somos un grupo de compañeros y compañeras preocupados por las condiciones sociales del país y convencidos de la necesidad que existe de construir políticas públicas progresistas que hagan posible alcanzar un país de verdaderas oportunidades, con calidad de vida y para todos, pero en especial para los que menos tienen. La creación del Centro de Estudio de Política Progresista es una iniciativa surgida de la necesidad de allanar la falta de espacios permanentes para el debate y reflexión, conducentes a generar pensamiento y acción entre quienes creemos en la urgencia de propiciar verdaderas transformaciones en este que es el país más desigual de la región. Estamos convencidos de la prioridad de generar alternativas como estas para el análisis de la realidad nacional e internacional en sus distintos órdenes, con capacidad de desarrollar propuestas para su transformación. Un centro donde podamos incorporar a representantes de distintas corrientes de pensamiento progresista, permitiendo que nuestra clase política
eleve el debate, desarrolle propuestas y las ejecute a través de su accionar como actores generadores de política pública. Es este un país con poco debate de ideas, por tanto, con partidos políticos generalmente desconectados de las bases de la sociedad que pretenden representar, donde prevalece el clientelismo, entre otras taras, y por tanto somos presas fáciles de la manipulación de los intereses de las clases económicamente poderosas. Es nuestro deber construir instancias capaces de advertir este anacronismo y contribuir a sacar a toda nuestra clase política de esa emboscada permanente en la que queda sumida cada vez que asume el poder, frustrándose una y otra vez las esperanzas de todos de construir una sociedad más justa, equitativa y de igualdad de oportunidades para todos. Quienes hoy tomamos esta iniciativa no somos neutrales. Provenimos de ese torrente revolucionario y democrático que construyó el Torrijim. Sí, somos hijos del Torrijim. Pertenecemos a las generaciones que cumplimos las tareas de la reconquista de nuestra soberanía e integridad nacional desde diferentes trincheras y en distintas etapas. Hemos aprendido a entender y ejercer nuestra misión sin sectarismo, con humildad y honestidad. Entendemos que hoy nos toca hacer la transmisión generacional. Por eso, el grupo organizador de este esfuerzo está constituido por compañeros y compañeras de varias generaciones. Por ello, no es casual que empecemos este esfuerzo con jóvenes torrijistas, todos militantes del Partido Revolucionario Democrático. La mayoría de ustedes ejerciendo funciones de gobierno, en diversas posiciones de importancia en el engranaje gubernamental. Viven ustedes hoy su experiencia de gobernabilidad, para algunos la primera. Tómenla muy en serio, pero seguramente estará incompleta esa experiencia si paralelamente no aumentan su acervo político e ideológico. Son y deben ser ustedes cada día verdaderos agentes de cambio social. Están y militan en un partido socialdemócrata, de izquierda democrática, y eso implica militancia consecuente con principios y objetivos guiados por una concepción del mundo y de la sociedad que aspiramos a construir. Es nuestro deber hacer compatibles esos principios de carácter universal con nuestro proyecto estratégico nacional. Eso intentaremos con este ejercicio que hoy iniciamos. Se trata de un recorrido de varios meses del que saldremos todos fortalecidos política e ideológicamente, pero sobre todo beneficiados de la oportunidad de construir pensamiento común. ¿Cuánta falta nos hace eso? Aspiramos a profundizar estos derroteros, estos torrentes inagotables de pensamiento y acción. Los invitamos a hacer este recorrido juntos, no solo en este primer ejercicio. Realmente hay mucho que hacer, pero si nos preparamos para hacerlo cada vez mejor, estaremos satisfechos
de la misión cumplida. Así, podremos ser dignos de devolverle el patriótico saludo militar a Marco que nos vaticinó en la línea. Finalmente, quiero agradecer el acompañamiento de la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales Progresistas, particularmente al compañero Irán Moreno. Su guía y consejos nos han permitido avanzar en esta quimera. A nuestro secretario general del partido, Pedro Miguel González, por ser fundamental de este esfuerzo. Y a ustedes, compañeros y compañeras participantes de este primer evento, por vuestra confianza. Solo les pido mantenerse disciplinadamente en esta modalidad virtual. Formarse para ser un dirigente político capaz de aportar lo mejor de ustedes al bienestar de la sociedad debe ser para ustedes un compromiso de vida. En política ocurren emprendimientos también. Este es el nuestro, que a partir de hoy es también de ustedes. En nombre de todos los compañeros y compañeras que hemos emprendido este camino, el compañero Jaime Foro, el compañero José La Rosa Castillo, de la compañera Ana María Pinilla, de la compañera Cristina Rodríguez, del compañero Samuel Buitrago, agradecemos su confianza. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Alemán, por sus palabras. La Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales Progresistas hoy está, al igual que los compañeros de Panamá, de manteles largos. Celebramos este primer encuentro, este primer curso de formación política e ideológica. Para nosotros es un objetivo más que hemos cumplido desde que nos constituimos como centro de estudios. Buscar incidir no solamente en nuestro país, sino en nuestro continente. Y eso hoy es un logro más de nuestra fundación. Agradecemos a Héctor Alemán y a los compañeros del Centro de Estudios que hoy de manera conjunta organizamos este curso de formación ideológica, por la confianza, por el apoyo, pero sobre todo por la convicción y la certeza de que la izquierda democrática y progresista en nuestro continente hoy tiene la gran oportunidad de poder hacia el futuro no solamente gobernar como hoy se hace en Panamá, sino en todo el continente. Les agradecemos mucho la confianza y a todas y todos ustedes que hoy ingresan a este curso de formación ideológica, a los que nos acompañan por Facebook, que están observando la inauguración de este importante evento, hoy son parte de la historia. Estamos haciendo historia y de verdad que les agradecemos mucho. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Y siendo las 10:24 del 28 de agosto del 2021, damos por inaugurados los trabajos de este primer curso de formación ideológica convocado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas Progresistas de Panamá y la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales Progresistas de México. Muchas gracias y muchas felicidades a todas y a todos. Bueno, compañeras y compañeros, después de la sesión de inauguración, quisiera yo ya pasar a lo que es, en esencia, lo que nos convocamos.
y agradecerles a compañeras y compañeros de México que acompañaron este esfuerzo. Agradecerle también la presencia al consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Uquid Espadas, quien está entre nosotros. También a Elvia Yolanda, diputada federal por el partido Movimiento Ciudadano. También al secretario, al vicepresidente de esta Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, Carlos Montealbán. Y a otras y a otros compañeros, a Araceli Carrasco, a Alejandra Matayatsi González por acompañarnos, y también de otras latitudes del continente, a Mónica Javier del Frente Amplio, que también nos está acompañando en este ejercicio, también compañeros del PRM de Dominicana, que también están en este Zoom, y a nuestros dos profesores que a lo largo de este seminario o este curso de formación política ideológica nos van a acompañar. René Cervera, que dará el tema en el segundo mes de nuestro curso, y a nuestro profesor Enrique Villarreal, quien hoy comenzará este curso. Sin más preámbulo, quiero presentar al profesor Enrique Villarreal. Es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde 1984. Ha dado clases en la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, Universidad de las Américas, en la Universidad Intercontinental, entre otras, a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Entre los cursos que ha impartido se encuentran Política Internacional Contemporánea, Visión Histórica de América Latina y Temas Contemporáneos de América Latina, entre otras. Ha impartido cursos sobre socialdemocracia para el Partido Socialdemócrata, para el Partido Movimiento Ciudadano y más recientemente para la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales Progresistas. Es autor de 10 libros, entre ellos Estudios sobre América Latina 2006, Ensayos Políticos y otros escritos 2010, Experiencias de Autonomía Universitaria en América Latina 2011, Origen y Nacimiento de la Autonomía Universitaria en América Latina 2021 y Orígenes del Pensamiento Progresista en México y Pensamiento Político Socialdemócrata, que está en publicación. Es fundador del Partido Socialdemócrata en México en 2005 y fue secretario de Ideología 2008 y candidato a diputado federal en 2009. Sin más preámbulo, quisiera darle el uso de la palabra al profesor Enrique Villarreal, quien comenzará este curso de formación política e ideológica. Bienvenidos todas y todos. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Pues un agradecimiento al Centro de Estudios Progresistas de Panamá y a la Fundación también de Estudios Progresistas de México. Una felicitación por la iniciativa de crear ese centro de estudios. Creo que sé que en estos momentos de crisis pues van a hacer un gran esfuerzo, pero sé que también será de gran provecho para el partido allá en Panamá y para América Latina. Bueno, pues les comento que se les va a enviar a su correo la presentación para que, pues, claro, siempre está la tentación de estar tomando fotografías, datos, pero no se preocupen, van a recibir en su correo electrónico la presentación y también les vamos a hacer llegar algún material para que sea complementario y para que se apoyen en próximas sesiones. Voy a compartir una presentación que va a estar dividida en 3 partes. Al final de cada parte podemos abrir una sesión de comentarios o de dudas al respecto. Sí, me gustaría que me informaran si la están viendo. Sí la vemos. Sí la vemos, maestro. A ver, se va... Le quiero poner en pantalla completa. ¿Ya se ve en pantalla completa?
¿Sí se ve? Sí se ve. Perfecto. Muy bien. Bueno, voy a poner un audio. Si no se oye, me dice. La socialdemocracia es el fenómeno político más exitoso de los últimos 100 años. Sus recurrentes triunfos electorales La socialdemocracia es el fenómeno político más exitoso de los últimos 100 años. Sus recurrentes triunfos electorales, parlamentarios o presidenciales, sus liderazgos y personalidades internacionales, su ideología de centro-izquierda, libertaria, igualitaria y solidaria, su praxis política reformadora, su lucha por la democracia, la universalización de los derechos humanos, la redistribución del ingreso, la justicia social y en general los cambios progresistas que han promovido en sus países y en el mundo, explican en gran parte el arraigo, la fuerza y el carácter paradigmático de la socialdemocracia. El fenómeno socialdemócrata no surgió como un hecho acabado, sino que ha sido resultado de un largo proceso histórico. En este curso se dará un panorama general de su desarrollo hasta principios del siglo XXI. En esta primera clase se revisará desde su nacimiento hasta la Primera Guerra Mundial, periodo durante el cual se formaron los rasgos generales de la identidad socialdemócrata. Bueno, pues como ustedes saben, este curso está dividido en 4 sesiones. En esta primera vamos a hablar del surgimiento de la socialdemocracia. Posteriormente vamos a hablar de la socialdemocracia moderna o clásica. En la tercera sesión, la socialdemocracia contemporánea. Y al final hablaremos de la socialdemocracia en América Latina. Entonces, vamos a hablar primero de cómo surgió la socialdemocracia, de las revoluciones de 1848 a la Primera Guerra Mundial. Como les anticipaba, las vamos a dividir en 3 partes, lo que es la irrupción o la aparición, luego el auge y al final la crisis. Bueno, para los historiadores siempre resulta complejo el punto de partida. Siempre hay una tendencia pues, de ir a los orígenes y cada vez irnos a tiempos más remotos. Sin embargo, pues aquí sí tenemos un punto de partida muy claro que justamente pues, nos lo da una autoridad como es Carlos Marx. Justamente Carlos Marx, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, establece el momento histórico del nacimiento de la socialdemocracia, que es durante las revoluciones de 1848. Tuvieron su cuna en Francia, pero se expandieron por varios países de Europa. Fueron una virulenta reacción contra los restos del antiguo régimen, particularmente contra el absolutismo, los privilegios de la nobleza y la servidumbre. Las clases sociales protagónicas, la burguesía y sectores medios, liberales y democráticos, aunque también irrumpió la clase obrera, digamos, esta fue la novedad de estas revoluciones, y diversas variantes de ideología socialista, entre ellas las de carácter socialdemócrata. Y justamente Marx, en ese extraordinario texto que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde hace un análisis político de esta coyuntura, Marx asocia a la socialdemocracia a una etapa reformista, en la que incluye a la burguesía republicana, la pequeña burguesía y a los obreros socialdemócratas, así los llama, y los contrapone al socialismo revolucionario. Se sabe universalmente que Marx fue con Engels el autor del Manifiesto Comunista, que pretendía ser la bandera ideológica de estas revoluciones, pero tenía un planteamiento tan radical, se lo había pedido la Liga de los Comunistas, que ellos mismos pues, no lo vieron muy práctico para ese momento, e incluso lo archivaron, porque pues en ese documento Marx hablaba de que pues el proletariado tendría que ser la revolución y había que acabar con todo, ¿sí? Pero pues la Liga de los Comunistas y el proletariado pues, eran una minoría en ese entonces y necesitaban aliados, entre ellos pequeña burguesía o la burguesía en general, y pues en el manifiesto pues se hablaba de que eran sus enemigos, ¿no? Entonces la misma Liga de los Comunistas no retomó el Manifiesto Comunista. Bueno, pues en este texto del 18 Brumario escribió Marx: a las reivindicaciones sociales del proletariado se les limó la punta revolucionaria y se les dio un giro democrático.
a las exigencias democráticas de la pequeña burguesía, se las despojó de la forma meramente política y se afiló su punta socialista. Así nació la socialdemocracia. La transformación de la sociedad por vías democrática, pero una transformación dentro del marco de la pequeña burguesía. Entonces aquí queda muy claro que Marx reconoce que hay una variante diferente de izquierda a la socialista revolucionaria, que es la que él demandaba, que era aquella que reivindicaba la democracia. Entonces, recuerden que hubo elecciones, una corriente de izquierda estuvo representada en el Parlamento ya de Luis Napoleón Bonaparte, pero esta corriente de izquierda pues era parlamentaria, tenía ideales democráticos, y pues Marx no la veía con agrado porque Marx planteaba la revolución, ¿sí? Bueno, pues aparte de esta situación, pues, ¿cuál era esa corriente socialdemócrata a la que hacía referencia Marx? Pues quizás el personaje más emblemático de este periodo es justamente Louis Blanc, que se le conoce como precursor de la socialdemocracia, pero podemos decir que fue de los primeros socialdemócratas. Muy importante dentro de sus ideas era que era partidario del sufragio universal. Hay que recordar que en el siglo XIX pues no había un sufragio universal, era un sufragio muy selectivo, básicamente planteado por la renta, por el ingreso de las personas. No existía, digamos, una corriente propiamente democrática, sino más bien se hablaba de liberalismo político, y pues los liberales pues más bien eran de burguesía o clase media, y pues naturalmente que tenían mucho temor de que el derecho al sufragio se extendiera a toda la sociedad. Entonces por eso era una demanda muy importante para democratizar el Estado, el sufragio universal. Y bueno, pues Louis Blanc era partidario de eso. Entonces es importante destacar este punto porque cuando hablemos de socialdemocracia en estos tiempos y hasta la actualidad, pues es la gran relevancia del papel del sufragio, que sabemos que cuando se define la democracia, pues naturalmente no solamente hablar del sufragio universal en general, sino de las condiciones que permiten este sufragio. Algo muy innovador, pues tenía que ver su planteamiento en relación con la organización del trabajo. Aquí conviene recordar un planteamiento que había hecho Robespierre sobre el derecho a la existencia, ¿sí? O sea, para hacer uso de las libertades se debe de existir, debe haber la posibilidad de subsistir en la sociedad, y evidentemente con condiciones que permitan el desarrollo de la persona y pues el ejercicio de sus libertades. ¿Cómo se interpretó el derecho a la existencia? Como el derecho al trabajo. Pero no era solamente desde un punto de vista de que el Estado generara empleos, sino que como en el sentido de Louis Blanc, era el derecho a que los trabajadores produjeran directamente en la producción. Por eso es un planteamiento sobre las cooperativas, le llamó talleres sociales de trabajo, donde los trabajadores en cada jornada unirían sus esfuerzos para el beneficio común. Y a Louis Blanc se le atribuye esta frase, este aforismo que luego retoma Marx, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Louis Blanc formó parte del gobierno provisional y presidió la Comisión de los Trabajadores para atender la cuestión laboral. Es cuando empezaba esta revolución del 48. En febrero redactó un decreto en el que se compromete a garantizar la existencia del obrero a través del trabajo, en cooperativas financiadas por el Estado. O sea, la propuesta de Louis Blanc implicaba pues, una redistribución o una nueva reorganización de la economía, porque que existieran cooperativas, pues implicaba naturalmente que se creara un sector que luego se conoce como sector social de la economía, que estuviera a cargo del proletariado. Sin embargo, en la práctica, los talleres nacionales a los cuales se le encargó, pues fueron como especies de empresas del Estado que se desfondaron, no tuvieron recursos, pues hubo una gran demanda de empleo, que no era la idea de Louis Blanc, pero finalmente en eso quedó.
y pues a él le atribuyeron que fracasaran los talleres nacionales. Luego hubo elecciones para una asamblea constituyente y él ya quedó fuera de este órgano parlamentario, ¿no? Luego ya pues sucedió que cuando Napoleón III se convierte en dictador, pues se tiene que exiliar y demás, ¿sí? Pero esta idea de las cooperativas, esta idea de que el proletariado se encargara de la producción, es una idea que la socialdemocracia va a recoger y va a quedar como parte de sus demandas. Algo fundamental también, pues vamos a hablar de Ferdinand Lasalle, que él es defensor del Estado constitucional. Él participó en la Revolución Alemana en 1848 con Wilhelm Liebknecht. Entre otros, fundó y dirigió el primer partido socialdemócrata, la Asociación General de Trabajadores de Alemania, 1863, a fin de constituir una organización obrera independiente de la burguesía. Adquirió notoriedad por su defensa del Estado constitucional, las libertades políticas, entre ellas el sufragio universal y la democracia como fuente de poder. Hay que recordar que la Revolución Alemana se frustró. Finalmente no pudieron crear pues un Estado plenamente constitucional, que implicaba que un órgano parlamentario redactara una constitución y el rey la aprobara. Finalmente el rey él hizo y aprobó la constitución que se le pegó la gana, por decirlo de alguna manera, pero pues ni siquiera respetaba sus principios, ¿sí? Entonces por eso Lasalle reivindicaba que el gobierno tendría que comprometerse a respetar la Constitución y sobre todo lo que más le interesaba eran las libertades, ¿sí? Las libertades constitucionales, como era la cuestión del sufragio, la independencia de los poderes del Estado, que se respetara el derecho de la Asamblea a aprobar los presupuestos y que el gobierno se comprometiera a respetar la ley, pues digamos en términos modernos, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, pero pues finalmente, como el rey era el que tenía el poder real, pues él se encargaba de sabotearlos y de hacer el uso arbitrario de estos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de socialdemocracia, pues hablamos de estas libertades, de que antes que nada, pues se debe garantizar las libertades constitucionales, la independencia de poderes, como parte, ¿verdad?, del ideario socialdemócrata, que si queremos avanzar en lo económico y social, antes que nada, pues hay que garantizar condiciones políticas. De gran relevancia es el surgimiento de la Primera Internacional. Decíamos al principio que Marx tenía, pues, obviamente un ideal revolucionario. Sin embargo, en la práctica, Marx va a actuar de modo socialdemócrata. ¿Qué significa esto? Bueno, la idea de la Primera Internacional, que se funda en 1864 por sindicalistas europeos, socialistas, incluso anarquistas, Marx era como su dirigente intelectual. Bueno, pues su objetivo era organizar la Organización Internacional del Proletariado para luchar por el socialismo. Organizaron 6 congresos de gran relevancia. Bueno, fue que durante los congresos de la Internacional se dio la guerra franco-prusiana y pues naturalmente la Internacional va a condenar esta guerra que solamente buscaba perseguir designios criminales. Incluso la clase obrera alemana se opuso al conflicto y se hizo un llamado a la movilización. Se veía como una guerra de rapiña, de potencias, y se respaldó a la naciente República Francesa, que nació justamente a raíz de la Comuna de París, primer gobierno socialista revolucionario. Es importante recordar a la Comuna de París porque si bien fue un hecho revolucionario, no reformista como se podría pensar en términos socialdemócratas, los objetivos, los ideales que reivindicó la Comuna, pues sí han sido asumidos de alguna manera por la socialdemocracia, como ser un gobierno electo por sufragio universal, dirigido por la clase obrera, pero con apoyo de sectores medios. Entre sus medidas fue la abolición del servicio militar obligatorio y el ejército permanente, sustituido por una Guardia Nacional, salario máximo para funcionarios, no puede exceder el sueldo de un obrero, y que serían revocables en todo momento, separación de la Iglesia del Estado, nacionalización de los bienes del clero, educación laica,
ocupación de las empresas y talleres abandonados, creación de la unión de cooperativas, abolición de la pena de muerte, se quemó públicamente la guillotina, confirmó a los extranjeros para cargos de la comuna, la bandera de la comuna es la bandera de la República Mundial, se opuso a pagar la indemnización a los prusianos. Sin embargo, pues la comuna fue aplastada brutalmente por los mismos franceses, por el ejército de Thiers, que se negó a combatir a los prusianos, pero sí fue muy efectivo para combatir a la comuna. Se habló de 100,000 muertos y prisioneros. Bueno, ¿qué pasó con la Internacional? En 1872 se escindió entre quienes buscaban la conquista de demandas laborales y sociales concretas, jornada de 8 horas, fin del trabajo infantil, etc. La acción sindical y política, Partido Obrero con un movimiento centralizado, línea marxista, partidario de un Estado socialista, frente a los anarquistas que proponían una coordinadora de movimientos autónomos, federalista. Bakunin fue contrario a toda forma de Estado. La postura marxista aceptaba participar electoral y parlamentariamente, la anarquista la rechazaba. Fíjense, es un aspecto bien importante, porque ya la idea de revolución de Marx era justamente primero formar un partido obrero que lucharía por reivindicaciones concretas, como es la cuestión de la jornada de 8 horas, participar en el Parlamento, justamente ganar elecciones para aprobar leyes que beneficiaran a los trabajadores. Entonces vean cómo esta postura marxista, con todo y que se buscaba la revolución, es una teoría y praxis de la socialdemocracia. En cambio, los anarquistas se opusieron a esto, y más bien los anarquistas pues, buscaban la huelga general revolucionaria justamente para derribar al Estado e implantar pues más bien como una federación. La idea de los anarquistas fue muy federativa, incluso desde la organización de la Internacional, que se oponía a una idea más centralista de Marx. Bueno, finalmente pues Marx se fue a Estados Unidos, se llevó a la Internacional y así se disolvió este primer esfuerzo de aglutinar a la clase obrera a nivel internacional. El legado socialdemócrata de la Internacional, reivindicar la lucha por conquistas gremiales, sociales y democráticas, la necesidad de formar un partido obrero para la lucha política, electoral y parlamentaria a partir de la iniciativa sindical, buscar la solidaridad internacional del movimiento obrero y de la lucha socialista. El Partido Socialdemócrata Alemán, que es el partido más emblemático de este periodo. Fundado como sección alemana de la Internacional por Wilhelm Liebknecht, recuerdan que había sido fundador del anterior con Lasalle, y August Bebel, que aparecen ahí en la imagen. Su programa inicial plantea demandas reformistas. Al fusionarse con los lasallianos, Lasalle ya había muerto, pero sus sucesores se van a unir a esta vertiente socialista y van a dar lugar al Partido Socialista Obrero de Alemania. El programa de Gotha, que es más conocido por la crítica que le hizo Marx al programa, planteaba que los obreros buscan su emancipación dentro del marco del Estado Nacional actual, busca la regulación colectiva del trabajo y el reparto equitativo de su fruto, y aspira por todos los medios legales al Estado libre y la sociedad socialista. Demanda sufragio universal masculino, derogación de las leyes de excepción, jornadas de 8 horas, entre otras. Y bueno, recuerden que Alemania estaba en un sistema autoritario, gobernado con mano de hierro por Bismarck, y prohibió el partido en 1878. Después de que se levantó la prohibición a los socialistas en 1890, se refunda en el Congreso de Erfurt. En el programa de Erfurt se declara la muerte del capitalismo y la inminencia de la revolución socialista. O sea, se plantean objetivos así muy ambiciosos. Sin embargo, se plantean objetivos intermedios que son claramente socialdemócratas. Se aclara que el partido pretendía alcanzar estos objetivos a través de la participación política legal y el trabajo parlamentario para mejorar las condiciones materiales. O sea, sí se quiere la revolución, pero antes todo pues hay que hacer el trabajo electoral parlamentario. O sea, finalmente la revolución queda para posteriormente, para un tiempo indefinido.
Luego, pues en 1905 contaba con 400,000 afiliados y para 1912 ya era la primera fuerza parlamentaria. O sea, fue un partido muy exitoso, pues a pesar de estar en un contexto autoritario, fue prosperando y se fue convirtiendo en el primer partido de Alemania. Fue el principal referente de la socialdemocracia hasta la Primera Guerra Mundial. Y aquí en imagen vemos a los principales teóricos socialdemócratas de ese entonces, Kautsky y Bernstein, que van a ser protagonistas de importantes polémicas teóricas políticas. Bueno, pasando del epicentro alemán, nos vamos a Gran Bretaña y bueno, vamos a hablar de cómo surge la socialdemocracia en Inglaterra, que también es un baluarte importante en estos tiempos. Aquí en imagen vemos a Beatrice y Sidney Webb, que fueron destacados miembros de la Sociedad Fabiana, que es uno de los antecedentes intelectuales principales del Partido Laborista. Y bueno, pues muy conocido, George Bernard Shaw, el dramaturgo, el escritor H.G. Wells, la feminista, el electorista Emmeline Pankhurst, entre otros. El socialismo no era un movimiento revolucionario, sino un desarrollo gradual institucional al socialismo. Se buscaba terminar con los abusos del capitalismo, se aceptaba la economía mixta mediante reformas. El resultado inevitable de la democracia es el control por parte del propio pueblo, no solo de la propia organización política, sino también de los principales instrumentos de riqueza. El aspecto económico del ideal democrático es, en realidad, el socialismo. Los Webb fueron partidarios del cooperativismo y el sindicalismo, crearon la London School of Economics. Bueno, aquí la propuesta inglesa es justamente crear el socialismo de arriba hacia abajo, a través del Estado, a través de las reformas, a través de nacionalizaciones, a través de consensos parlamentarios, pero también de la economía mixta, ¿sí? No se habla, o sea, si se habla de nacionalizaciones, no se habla de grandes socializaciones, sino que se acepta la participación de la iniciativa privada. Esto significaba que, desde el punto de vista fabiano, que también fue muy influyó poderosamente en Edward Bernstein, que se puede llegar al socialismo vía las reformas, pero en el marco del capitalismo. Sociedad Fabiana, promotora del Partido Laborista. Programa la extensión gradual del sufragio, la socialización de las rentas a través de la vía fiscal o la nacionalización, la universalización de la sanidad y la educación gratuita, la regulación detallada de las condiciones de trabajo para acabar con la explotación infantil y los accidentes de trabajo, estándar mínimo de vida por ley para todos los ciudadanos, de la cuna a la tumba, en salud, vivienda, ingreso, ocio, educación y desempleo. Entonces, como vemos por esta última propuesta, se están gestando las ideas de lo que luego se va a conocer como Estado benefactor, ¿sí? Entonces, de ahí la gran importancia de recuperar estas ideas de la sociedad fabiana. Y bueno, pues aparte de los fabianos, hubo otros que influyeron en la creación del laborismo. Tenemos entendido que van a haber un módulo al respecto. Bueno, pues hubo una federación socialdemócrata de Henry Hitman. También tiene que ver, sobre todo el puntual van a ser los sindicatos. El Congreso de las Trade Unions es fundamental. Y ellos fueron los que lograron aglutinar los esfuerzos fabianos de Hitman, el Partido Laborista Independiente y otros grupos, con la finalidad de tener una representación parlamentaria propia. Surgió a la sombra del Partido Liberal, que había sido la fuerza de izquierda más importante, pero en poco tiempo lo desplazó. En 1906 el Partido Laborista ganó 29 escaños y alcanzó el 1.000.000 de militantes. Su primer líder fue el sindicalista Keir Hardie y Rensselaer MacDonald, quien ganó un escaño en el Parlamento en 1906. Él se convirtió en el líder de los laboristas en la Cámara de los Comunes en 1914 y luego pues él llegaría al gobierno poco más de un lustro después. Entonces vean la marcha laborista, trabajo o revuelta, o uno u otro, ¿sí? Es uno de los lemas clásicos del laborismo. Bueno, aparte de estos partidos, pues hablamos de otros como el Partido Socialista Obrero Español, que
también es de los primeros partidos socialdemócratas, el Partido Socialdemócrata Sueco, tan importante en el siglo XX, el Partido Socialdemócrata de Austria, Partido Socialista Italiano, Partido Laborista, sección francesa de la Internacional Obrera. ¿Sí? Significado de la creación de los partidos socialdemócratas. La clase obrera busca su emancipación en el marco del Estado nacional y resulta legítimo luchar por conquistas gremiales y sociales. Es posible reformar el sistema y avanzar hacia el socialismo desde el poder político y el capitalismo. Por ende, el Partido Obrero no es inmediatamente revolucionario, sino una organización que participa dentro de las reglas del sistema político con la finalidad de llegar al poder y reformar el sistema hasta transformarlo. Bueno, aquí hacemos una primera pausa. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Con toda confianza. Ninguna, bueno, entonces, si gustan, comentamos y si en el camino hay alguna, no se esperen a que hagamos la pausa, con todo gusto podemos abrir el espacio. Bueno, expansión y auge. Segunda Internacional, París, 1889. Contexto, formación de partidos socialdemócratas en varios países de Europa, ya vimos algunos, también en Dinamarca, en Bélgica, en Noruega. La lucha internacional por la jornada de 8 horas, estaba muy reciente la masacre en Chicago, ¿verdad? De obreros que luchaban porque se aplicara la ley en Estados Unidos, porque había una ley federal que Andrew Jackson había votado, donde se regulaba la jornada de 8 horas, pero los estados pues no seguían la ley federal. Entonces pues los sindicatos luchaban porque se aprobara en cada uno de ellos la jornada de 8 horas, pero pues había mucha oposición, naturalmente se les descalificaba de socialistas, comunistas, anarquistas, etcétera, y pues todos sabemos que fueron acusados justamente de estos cargos y de otros, y fueron condenados a muerte, y pues fueron varios que fueron llevados no recuerdo si fue la silla eléctrica o la cámara de gas, ¿verdad? Algo excesivo, naturalmente, pero hubo algunos que lograron el perdón, de los gobernadores. Bueno, es el contexto, ¿verdad?, en el que surge la Segunda Internacional, y participan, entre otros, pues Liebknecht, Bebel, Kautsky, Bester, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, destacada feminista socialista, y otros como Gesde, Bailán, Adler, Jauré, Pablo Iglesias, Hildmann, entre otros. Se realizaron 10 congresos entre 1889 y 1920 y otras tantas conferencias. Bueno, pues aquí tenemos las conferencias de la Segunda Internacional, y aquí en la 10ª incluimos una que en realidad ya responde al siguiente periodo de cómo se refunda. Como se puede ver así globalmente, pues tiene gran relevancia justamente la cuestión del Día del Trabajo, que era el emblema de las reivindicaciones obreras del momento. Y bueno, pues fue muy importante esos acuerdos de que se celebrara el 1 de mayo, pues era una fecha que se va a convertir de protesta internacional en lucha de estas reivindicaciones. También es muy importante que la aceptación de sindicatos y partidos que reconocieran la primacía de la acción política, o sea, no solamente demandar lo gremial, sino justamente el sufragio universal y entre otras demandas que los partidos y sindicatos luchaban por ellos. Y bueno, pues en el seno de esta Segunda Internacional también es de gran relevancia la lucha de las mujeres por su emancipación. Diremos que en el seno de esta Segunda Internacional va a surgir la Internacional Socialista de las Mujeres, que pues van a reivindicar naturalmente pues los derechos de la mujer, el voto
pues inicialmente veíamos que solo se demandaba el voto masculino y pues también naturalmente es obligado el voto de la mujer. Entonces es una relevancia de esta internacional. También es de gran relevancia la lucha anticolonial y antimilitarista y la paz mundial. Pues había algo que era pues ignominioso, eran los imperios coloniales. Sin embargo, pues vamos a ver que no había en un principio no había un consenso general sobre la postura anticolonial, que a final de cuentas va a triunfar. Pues se veía el colonialismo, el militarismo y los conflictos, pues como responder a intereses imperialistas que nada tenían que ver con la clase obrera y con los intereses de los pueblos de cada país. Entonces va a ser muy importante cómo los socialistas de la Segunda Internacional pues van a luchar por la paz mundial. Y sin embargo, pues veremos por qué no van a lograr fructificar. También es importante hablar de la polémica revisionista y es inevitable no hablar de quien se considera uno de los padres de la socialdemocracia moderna, que es Edward Bernstein. Aquí vemos la edición en español de su texto clásico, Las premisas del socialismo y las teorías de la socialdemocracia, donde pues va a retomar ideas que vienen del fabianismo y de otros autores, y él va a desarrollarlas y plantear otras propuestas, algo que va a motivar un escándalo dentro de la socialdemocracia, pues son sus críticas a determinadas teorías de Marx, que recordar que Marx y Engels pues eran los grandes santones de la socialdemocracia, y pues era visto como una gran herejía criticarlo, pero era evidente que había alguna serie de ideas que había que analizar y que había que darles un nuevo enfoque. Por ejemplo, la cuestión, Marx desde el manifiesto del Partido Comunista hablaba de esta polarización de clase entre clase capitalista y clase obrera. Parecía que la sociedad nomás iba a dividir en dos, pero resulta que pues había prosperado la clase media, incluso pues la clase obrera había prosperado como resultado de estas luchas políticas sindicales. Entonces no se daba ese empobrecimiento que se había planteado originalmente, y de ahí que había que pues adoptar, pues no, había que adoptar, enriquecer la teoría marxista y adoptar estrategias políticas conducentes. También la cuestión electoral cada vez adquiría más relevancia para el Partido Socialdemócrata, y eso pues lo obligaba a llevar una política de alianzas. Pues se veía que pues la clase obrera, por muy grande que fuera, por muy grande que fuera su peso político, pues no iba a alcanzar para tener una mayoría parlamentaria y poder tener el gobierno en Alemania o en otros países. Entonces, por eso también va a ser importante, ¿no? También, revisionismo en su traducción política quiere decir reformismo, una política de realización sistemática de reformas a través de la acción sindical, partidista y parlamentaria, en oposición a aquella política que siempre tiene presente una catástrofe revolucionaria. También hay esta idea, ¿verdad?, interpretada del Capital de Marx y de otros escritos, de que el capitalismo por sus propias contradicciones se iba a derrumbar. Entonces se llama esta teoría catastrofista, que incluso va a imperar hasta la crisis del 29, cuando pues una estrategia equivocada sobre todo de los comunistas de la Tercera Internacional, pensaban que pues, como el capitalismo iba a caer por sus propias contradicciones, pues había que hasta cierto punto asumir una actitud pasiva. Veían el fascismo como la reacción desesperada del capitalismo para evitar su derrumbe, pero pues no era así, no fue así. Entonces, Marx hablaba de esta estrategia gradualista a través de la democracia. Entonces, era muy importante las conquistas democráticas para poder llegar al poder y desde el poder llevar a cabo la transformación socialista. Pero eso presuponía que hay una estructura capitalista, o sea, no se iba a destruir al capitalismo, sino irlo reformando gradualmente para implantar la nueva sociedad. Entonces, estas ideas pues causaron escándalo y grandes debates, y hubo mucha presión por expulsar a Bernstein del partido. Finalmente no fue así.
sobre todo, pues había otras ideas todavía más polémicas de Beister relativas al colonialismo. Ahorita vamos a hablar de ese debate. Este debate sobre la cuestión colonial, sobre la posibilidad de una colonización humanitaria. Estaban los partidarios de esta posición, que era Van Col, Bernstein, Jaurès. Había una tendencia dentro de la Internacional Socialista que pensaban que, bueno, decían, el colonialismo es un hecho ya dado, ¿sí? O sea, ya hay potencias coloniales, unas más grandes, otras más chicas, pero hay colonialismo. Entonces vamos a ver cómo podemos humanizar este colonialismo, ¿sí? Hay que ver cómo el proletariado de Alemania pues puede civilizar a estos pueblos coloniales desde un punto de vista socialdemócrata. Naturalmente, pues esta posición resultó muy polémica de rechazo de este colonialismo positivo, humanitario. Y por ejemplo, Hitman, él tuvo relevancia porque él introdujo la cuestión de la India en el tema de en la Segunda Internacional, y habla de la emancipación común del proletariado inglés y de los indios. O sea, de que había que promover el rechazo al colonialismo. Luego habla otro autor inglés, Rothstein, decía, la colonización tiene como base el sometimiento y la explotación de los nativos. La cantidad de sufrimiento humano que trae consigo es simplemente incalculable. Causa estragos a las instituciones seculares y el modo de vida de las razas nativas y lleva a millones de ellos a una lenta tortura y a la muerte. O sea, había una crítica moral también al colonialismo. Y ya incluso, si nos fuéramos más atrás, hubo escritos de Marx, donde él justamente hablaba de cómo pues, los beneficios del colonialismo que recibía el proletariado era a costa, por ejemplo, de los irlandeses o de los indios que eran explotados, y esos beneficios, pues indirectamente le llegaban al proletariado inglés. Entonces, de alguna manera, pues había que oponerse al colonialismo porque estaba basado, o sea, los beneficios que pudieron obtener los obreros ingleses eran a costa de la explotación de otros pueblos que eran colonizados. De los principales acuerdos a destacar de la Segunda Internacional tiene que ver con instituir el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo, fecha emblemática de la lucha mundial por las reivindicaciones obreras. La organización internacional respetaría la autonomía de sus distintos integrantes. Se acordó que solamente podrían formar parte de la internacional las organizaciones que aceptaran el sistema democrático, aprobasen la participación en la legislación y actividad parlamentaria. Destaca la Declaración de Stuttgart de 1907 contra la guerra, la lucha anticolonial y por la solidaridad y la paz mundial. Y por ende los anarquistas quedaron excluidos. O sea, desde la Primera Internacional fueron mal vistos los anarquistas porque ellos negaban la legitimidad de la lucha política parlamentaria, entre otras ideas. Como les comentaba, pues va a tener gran relevancia la Internacional Socialista de las Mujeres, que se da en el contexto del auge del movimiento sufragista que se daba en varias partes del mundo. Claro, no era igual porque las sufragistas, bueno, pues buscaban el sufragio universal, pero en voz de Clara Zetkin, pues no se buscaba solamente la emancipación política, sino también económica y social de las mujeres. Entonces, en 1907 se da la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que funda la Internacional de las Mujeres, por Clara Zetkin, que es la que vemos aquí en la imagen. Objetivo: luchar por los derechos de las mujeres, la igualdad laboral, el voto, su emancipación y su rechazo de la guerra. Lograron que la Internacional se comprometiera a luchar por el sufragio femenino. Y aquí ya podemos encontrar también ideas relativas a luchar contra la tiranía masculina también, ¿sí? Pero sobre todo aquí hay que destacar que Clara Zetkin lo veía como una lucha contra el capitalismo, ¿sí? No tanto como un problema de género, sino como un problema político, económico y social. En 1910, la segunda conferencia de esta internacional proclama el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, haciendo alusión a mujeres que habían muerto en un incendio, también en el marco de estas luchas por la jornada de 8 horas, entre otros derechos.
acuerdos sobre nexos entre partidos y sindicatos. La presión sindical fue de gran importancia para que la socialdemocracia luchara por la política electoral y el trabajo parlamentario. Se acordó que los sindicatos tendrían libertad para la consecución de sus objetivos gremiales, además de que no se les podía obligar a integrarse a un partido o a la inversa. Tampoco se podía obligar a pertenecer a un partido determinado para ser aceptado en un sindicato. Primeros nexos entre partidos y sindicatos socialdemócratas. Esto es muy relevante porque si algo ha caracterizado a la socialdemocracia es justamente sus vínculos con los sindicatos. Es muy conocido. El vínculo PSOE, Unión General de Trabajadores. De hecho, Pablo Iglesias fue el fundador de ambos. Partido Socialdemócrata Alemán con la Comisión General de Sindicatos Libres de Alemania, que ya no existe como tal, pero sí existen nexos sindicales. La sección francesa con la Confederación General de Trabajadores. Partido Socialdemócrata Sueco con la Confederación de Sindicatos Suecos. Aquí sí se va a dar una compenetración muy fuerte entre sindicatos y partido. El Congreso de Trade Unions, que fue uno de los creadores del Partido Laborista, también hay un vínculo muy fuerte. Bueno, otros debates relevantes de esta etapa: desgastar o derrotar al enemigo, luchar por el sufragio universal y la república. Entonces, Luxemburgo, que era de los más radicales, pugnaba por la huelga general revolucionaria que derrotara al enemigo, ¿no? El enemigo es el sistema, había que derrotarlo. Kautsky partió por la lucha política parlamentaria, o sea, era otra estrategia, había que desgastar al enemigo, irle conquistando posiciones, y contra los intentos revolucionarios prematuros, pues había experiencias históricas de que la huelga revolucionaria pues terminaba en derrotas y implicaba retrocesos importantes tanto a los sindicatos como a los partidos. Se definió como centro marxista para distinguir de los radicales y revisionistas. Sobre el armamentismo, Kautsky buscaba un acuerdo general sobre desarme, que era una actitud pues moderada con relación a que los radicales buscaban que decían que el armamentismo era inevitable dentro del imperialismo, y entonces pues era muy difícil que se llegara a un acuerdo. Recuerden que estamos en los años ya previos a la Primera Guerra Mundial, hubo diversas guerras que ya anticipaban pues, la conflagración mundial, y de hecho había una carrera armamentista muy fuerte, sobre todo entre Inglaterra y Alemania. Bueno, aquí hacemos una nueva pausa. También no sé si hay algún comentario. ¿Tú, Irán, quieres comentar algo? No, continuemos. Bueno, muy bien. Entonces al final hacemos otra ronda. Bueno, pues llegamos a la culminación y crisis de esta primera etapa histórica. Bueno, como ya les había comentado, 1912 es una fecha importante para la socialdemocracia, por la gran victoria electoral que obtuvo el Partido Socialdemócrata Alemán. Obtuvo 113 diputados, fueron electos de un total de 397, convirtiendo a la fracción parlamentaria socialdemócrata en el grupo más grande del Reichstag. Sin embargo, podemos ver que sí es el más importante, pero no deja de ser la minoría mayor. Con más de 1 millón de miembros, 86 periódicos y el apoyo de 3/4 partes de los sindicatos. August Bebel fallece justamente en el momento de gran triunfo de la socialdemocracia, y lo sustituye Friedrich Ebert, que queda como dirigente del partido. Sin embargo, pues viene la coyuntura de la guerra y eso va a generar grandes dilemas para la socialdemocracia alemana, y que va a tener fuertes repercusiones para el socialismo internacional. En 1913, cuando ya cada vez está más inminente la guerra, el Partido Socialdemócrata votó mayores impuestos para el ejército, y en 1914 aprueba los créditos de guerra.
todo lo cual desató la histórica crisis política de la socialdemocracia, ya que dirigentes de varios países apoyaron a sus gobiernos en guerra, Lejanov, Van der Velde, Geste, entre otros. ¿Qué pasaba? Lo que sucede es que, bueno, recuerden que la socialdemocracia era el partido más importante, pero no era mayoritario en el Parlamento. Entonces, si algo le daba cohesión a las fuerzas políticas en esta coyuntura, pues fue el nacionalismo. Aquí hubo debates muy importantes porque recuerden que la socialdemocracia que nace todavía bajo la hegemonía del marxismo, pues habla del internacionalismo proletario. Y toda esta oposición al colonialismo y al imperialismo está basada en eso, de que las potencias impulsan políticas imperialistas que son contrarios a los intereses del proletariado y del país. Sin embargo, ya estas rivalidades imperialistas no solamente son de tipo económico o político, sino son de tipo nacionalista. O sea, es indudable que si una nación se ve amenazada por otra, pues se despierte el nacionalismo. Recuerden que las rivalidades entre potencias también eran rivalidades entre naciones, y pues entre Francia, Alemania, Inglaterra, pues siempre ha habido rencillas muy antiguas, que nos recuerden la guerra de los 100 años, como si era una guerra entre Francia e Inglaterra, en fin. Pues el nacionalismo fue una fuerza muy poderosa que va a imperar sobre el internacionalismo proletario. Y bueno, pues esta fuerza del nacionalismo se vio en el Parlamento, como todos los partidos unidos, para votar créditos de guerra. Y entonces, aunque los socialistas se opusieran a eso, pues era difícil que lo aprobaran. Pero bueno, se pudieron haber opuesto, aunque perdieran la votación, se diría. Sin embargo, bueno, pues ya, o sea, se opusieron en un primer momento, pero ya aprobado el presupuesto militarista, digamos, lo que aprobaron los socialistas, pues fue simplemente, pues, que ese presupuesto se etiquetara, ¿no? Se etiquetara para determinados rubros y no se usara para otros. Entonces, pues esto se vio como una aprobación de los créditos de guerra y naturalmente va a ser muy criticado, sobre todo por la corriente leninista, la corriente de Rosa Luxemburgo, que era la corriente que estaba más a favor de promover pues la lucha contra el imperialismo y a favor de las estrategias revolucionarias. Sobre todo ya cuando ya en 1905 había habido un primer conato revolucionario en Rusia, que aunque fue sofocado por los zares, pues más bien ya fue como un primer ensayo de lo que vendría, que sería la revolución bolchevique, ¿sí? Y otro hecho de gran relevancia que también reflejó la crisis de la socialdemocracia, sobre todo esta vertiente reformista, fue el asesinato de Jaurès, que había sido de los socialistas franceses, más consecuentes por la paz, pero también por la vía reformista, que cada vez se veía pues, más cuestionada justamente ante esta polarización entre la guerra y la paz. Y bueno, pues la Primera Guerra Mundial agudizó las rivalidades nacionalistas y ahondó las diferencias dentro del movimiento socialista. Solo una minoría de socialistas se opusieron a la guerra. Dice, palabras de Lenin: los jefes de la Segunda Internacional han cometido una traición contra el socialismo al votar los créditos de guerra, al repetir las consignas chauvinistas de la burguesía. La responsabilidad de esta deshonra del socialismo recae ante todos sobre los socialdemócratas alemanes. En palabras de Trotsky, todos los esfuerzos por salvar a la Segunda Internacional sobre las viejas bases mediante métodos diplomáticos, personales y concesiones mutuas son totalmente inútiles. El éxito de la Revolución Rusa y el surgimiento de la Internacional Comunista dividieron al mundo socialista y a la Segunda Internacional, que llegó a su fin al terminar el conflicto armado. En 1917 la socialdemocracia alemana se fractura y surge el Partido Socialdemócrata Independiente de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht, el hijo de Wilhelm Liebknecht. ¿Sí? Entonces, digamos, la gran paradoja de esta historia, que en el momento de mayor triunfo de la socialdemocracia, también devino en una crisis y en una fractura de la misma, ¿sí? Entre los socialistas revolucionarios, que se vieron como los más exitosos por haber llegado al poder por la vía bolchevique, ¿sí? En conclusión,
político autónomo. A principios del siglo XIX estaba definida en lo fundamental la identidad política socialdemócrata, caracterizada por la lucha o defensa de las libertades civiles y políticas y la construcción de un partido político como condición para la conquista del poder por la vía electoral, la democracia como precondición básica para el socialismo, la emergencia de las mujeres socialistas como sujeto político autónomo. La mayoría parlamentaria permitirá impulsar leyes y reformas que permitan desde el Estado la universalización de los derechos, el cambio social y, en última instancia, el socialismo. El carácter internacionalista del movimiento socialdemócrata, de carácter antimilitarista, anticolonialista, antiimperialista y pacifista. El clima bélico y la Primera Guerra Mundial frenaron el auge socialdemócrata, provocaron su crisis y su fractura definitiva. Bueno, pues con eso terminaríamos esta primera parte de la historia y pues abrimos un espacio para comentarios, dudas y otras opiniones que con todo gusto escucharemos. Buenos días, profesor. Manuel González, de Panamá. Un gusto. Buenos días. Profesor, he visto que toda su disertación se ha abocado mucho al escenario europeo, y mi pregunta va un poco en ese talante. En los últimos años, ya creadas las naciones latinoamericanas, ¿hubo dentro de su conocimiento algún contacto, algún movimiento en esos años incipientes del siglo pasado en América Latina? Muchas gracias. Sí, claro, hubo destacados latinoamericanos, hubo destacados socialistas de América Latina en las reuniones de la Segunda Internacional, por ejemplo, ¿no? No tratamos el tema de América Latina porque sería la última sesión. Ya esta sesión ya estuvo muy cargada, ¿no? Ya tuvimos que sintetizar mucha información. Y bueno, pues si nos centramos en el caso europeo, pues porque ahí ubicamos el nacimiento, ¿no? De la socialdemocracia, ¿no? Que era el tema de hoy, ¿no? Ya conforme avancemos, pues iremos introduciendo naturalmente temas más cercanos en la temporalidad y a América Latina. Pero sí ya hubo Justo de Argentina, ¿verdad? El fundador del Partido Socialista estuvo en las sesiones del Segundo Internacional, por ejemplo. Buenas, sí, Tania González acá de Panamá. Quería hacerle una pregunta. No sé si Claro. habló de Antonio Gramsci o va a hablar en alguna próxima sesión. Pues sí, sería más adelante, pero si quieres comentar algo al respecto. No, solo quería saber si iba a hablar de la postura de él frente a lo que escribió en la cárcel y frente a la postura que él adopta, que me parece muy nutritiva respecto a cómo él visualiza el socialismo en América Latina. Claro, aunque recuerda que a Gramsci se lo ubica más dentro de la línea comunista, ¿no? Aquí más bien vamos a tratar otros autores, ¿no? Pero con gusto, ¿no? Podemos hablar de él, sin duda, pero él más bien estaría más en la vertiente comunista. Porque imagínate, todo lo que ha nutrido el pensamiento socialdemócrata, pues naturalmente es muy amplio, ¿no? Muy amplio. Infinidad de autores, de teóricos. Es impresionante, ¿no? Todo lo que ha nutrido el pensamiento socialdemócrata, ¿no? Es infinito, ¿no? Aquí nos tenemos que concentrar justamente en los partidos, en los dirigentes que están en el poder y lo más connotado, ¿no? Que pues nos rebasa el tiempo, ¿no? De todo lo que tendríamos que abarcar. Sobre todo desde un punto de vista teórico, es infinidad de autores que hay que revisar, tanto en la vertiente política como en la vertiente económica, como en la vertiente social. Es muy amplio, ¿no? Tenemos que concentrarnos en los grandes momentos de la socialdemocracia. De todas maneras, creo que ya no, a ver, déjenme ver, voy a regresar un poco a la presentación, porque creo que al final, fíjense,
al final, ya no me salté esta parte, que son aquí las fuentes, ¿sí? Ustedes van a encontrar y en el material que se les va a enviar, al final de cada presentación tenemos fuentes que ustedes, puse fuentes ciberográficas que se pueden consultar en internet, porque evidentemente en libros son muchísimos, ¿no? Pero ustedes aquí van a encontrar hipervínculos que los pueden, que los van a relacionar con internet, ¿no? Son publicaciones electrónicas gratuitas que ustedes pueden consultar, ¿no? Y en el material que se les envíe, ustedes van a poderlo consultar. Buenos días. Buenos días. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días. Ana María Pinilla de Panamá. Yo quería que mencionara un poquito más el tema del rol de las mujeres en el desarrollo de la socialdemocracia. Sí mencionó a Rosa Luxemburgo, pero por lo general siempre se menciona a hombres, ¿no? Dentro de estos movimientos, cuando en aquella época en Europa la mujer ya tenía un recorrido en el mundo político. Si recuerdas, mencionamos a Clara Zetkin. Clara Zetkin como la principal teórica del movimiento feminista de la socialdemocracia. O sea, creo que de todos, pues sus textos son de gran relevancia, ¿no? Sobre todo por destacar el papel de emancipación que requiere de las mujeres, ¿no? De las condiciones económicas, sociales, políticas económicas y sociales de esclavitud que viven las mujeres. Porque tienes razón, o sea, fíjate, en esta etapa de la socialdemocracia, pues adquirían la prioridad de las reivindicaciones masculinas, diríamos, y justamente las mujeres tuvieron que dar la lucha para que les reconocieran sus reivindicaciones propias, y si tú ves los documentos de la Segunda Internacional, ya incluyen reivindicaciones que atañen propiamente a las mujeres. Entonces, sí es importante mencionar justamente que esta labor de estas pioneras pues van a poner el acento en reivindicaciones de las mujeres. Por ejemplo, todavía se hablaba de que las mujeres pues, se oponían, por ejemplo, los demócratas se oponían al trabajo de las mujeres, ¿sí? Y claro, es que les va a decir, no, justamente el trabajo es lo que va a permitir liberar a las mujeres de la esclavitud masculina, ¿sí? Entonces, es muy interesante, ¿no? Ese punto de vista. Y en todo caso, tenemos que asegurarnos que haya regulaciones, salarios igualitarios con los hombres. Entonces, de ahí la importancia de esta lucha que estaban dando las mujeres socialdemócratas por la emancipación de las mujeres. Qué bueno que destacas este punto. Un tema importante es la construcción de Clara para conformar la Internacional Socialista de Mujeres. Me parece que ahí nosotros como fundación vamos a buscar los documentos que dieron origen a la Internacional Socialista de Mujeres, para que veamos que en aquellos años ya empezábamos a ver esto que comenta la compañera, y tenía que ver con el tema del modelo económico. O sea, las reivindicaciones eran contra el capitalismo, sí, en primer lugar. Segundo, también con el tema de que no todo fuera un planteamiento masculino, pero sí empezaban allá a buscar el sufragio efectivo, también el reconocimiento del voto de las mujeres y también el reconocimiento de derechos laborales para las mujeres. Y es un parteaguas la construcción de la Internacional Socialista de Mujeres, que todavía hoy existe y que tiene actividades muy importantes, particularmente en Europa. Y yo creo que es muy importante que tanto el Centro de Estudios de Panamá como el de CEPES empecemos también a buscar a compañeras que hoy están presidiendo este organismo de mujeres, para que también compartan sus reflexiones con todas ustedes.
No, y es muy importante lo que comenta, ¿no? Porque pues todavía hay que hacer toda una historia de las mujeres que participaron, sobre todo las latinoamericanas que estuvieron en estos eventos, ¿no? Que en plena guerra mundial fue muy notable que las mujeres organizaran un congreso de la Internacional de las Mujeres, que también ellos veían que se estaba fracturando el movimiento socialdemócrata y ellos también lucharon por tratar de evitar esta fractura. Pero también las mujeres pues reflejaron pues esta contradicción entre nacionalismo y pacifismo. Fue impresionante la fuerza del nacionalismo. Cuando estalló la guerra, pues todos se unieron en masa al ejército para defender a sus naciones. Todos los países se veían como víctimas, ¿no? de las agresiones externas. Toda esta fuerza del nacionalismo arrasó con todos. Todavía queda mucho por estudiar, ¿no? Queda mucho por estudiar en estos temas. Buenos días. Buenos días. Sí, Raúl Jordán, desde Panamá. Sí, quería hacer dos comentarios, si se me permite. El número uno, ligado pues a lo que ustedes acaban de plantear y al papel de las mujeres dentro de la transformación política, dentro de lo que debe ser el papel social, que en efecto no se puede perder de vista que el objetivo principal es la transformación económica, es decir, el objetivo claro y el papel de la mujer en la lucha debe ser orientado hacia lo que va a ser la interpretación del Estado en cuanto a las condiciones sociales del mismo país como tal. Y tener mucho cuidado en no caer en individualismos excesivos, en lo que ahora nosotros pues se ha inculcado mucho, que es el posmodernismo cultural, etcétera, ¿no? No caer en ese individualismo cuasi fundamentalista, en donde al final ese individualismo realmente es contrarrevolucionario y también contrasocialista, que es lo que nosotros estamos planteando y usted ha manifestado en esencia de lo que es la socialdemocracia. Eso en un aspecto que quería mencionar, y si usted desea, me agradaría mucho pues también que se pudiese mencionar que el papel pues de la socialdemocracia y ahora la interpretación que tenemos sobre el posmodernismo. Ese es como mi primer comentario guión pregunta. Y el segundo comentario también que quisiese expresar es el tema que sí, en 1850, 1860, etcétera, era un contexto histórico en el cual se desarrolló Marx, ¿no? 1870 y demás, en donde el aspecto ideológico se fue trasladado a la teoría en cuanto al capital, manifiesto comunista, etcétera, etcétera, en donde en efecto se hablaba de la polarización de la sociedad en cuanto a los trabajadores por un lado, pues, vamos a llamarle el concepto ahora más de moda, un poco el tema empresarial como tal. Sin embargo, cuando se hablaba de las capas medias o de la clase media, en ese contexto histórico sí se acusaba o se mencionaba a aquellos pues que tenían una perspectiva en el medio de la dicotomía de interpretación del poder. Sin embargo, con el pasar de los tiempos y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y demás, ese concepto de clase media ha sido totalmente desvirtuado de una manera desideologizada. Es decir, hoy malamente se le llama clase media a aquel trabajador asalariado, pero con una retribución económica por encima de lo que aquello podemos interpretar como un trabajador de poder adquisitivo menor. Entonces, también debemos tener mucho cuidado con esa interpretación de clase media, ya que malamente esa interpretación de clase media lo que nos puede hacer es caer en una lumpenada de interpretación política, creyéndonos que en efecto nosotros estamos más cerca de la clase alta de lo que realmente estamos, que es más cerca de un trabajador, en virtud de que de poco nivel adquisitivo, ya que nosotros realmente lo único que en algunos pudiésemos tener es ser trabajadores asalariados y que en efecto nuestro poder adquisitivo tal vez es un poquito más alto. Caemos en el disfraz de ser clase media. Saludos, gracias.
Muy bien, compañero. ¿Algún otro comentario? Hola, Yelena, de Panamá, Yelena Paniza. Yo quería contestar al compañero respecto a la opinión que dijo sobre, bueno, lo del progresismo cultural y todo lo demás por analizar el tema de la mujer respecto de la cuestión socialista. Y desde mi punto de vista, analizar el tema de la mujer no escapa de los análisis económicos o de analizar el modelo, porque la mujer en realidad su rol principal que tuvo en el desarrollo de la sociedad capitalista era el de reproductora de la fuerza de trabajo, reproductora y cuidadora de la fuerza de trabajo, y analizar cómo evoluciona la participación de la mujer políticamente e incluso en el aspecto laboral, uniéndose también, digamos, al mercado laboral, es parte de analizar cómo ha evolucionado el modelo capitalista. Así que no lo veo como algo que sea parte solamente del progresismo cultural o de cuestiones individualistas. Al contrario, me parece que es fundamental analizar cómo fuera la diferenciación de los roles, tanto de hombres como de mujeres, en el desarrollo de la sociedad capitalista y las propuestas que tenían los compañeros socialistas desde la época. Eso quería comentar. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Pues no sé, Irán, ¿algún otro comentario? No, pues creo que esta es la primera sesión de este curso de formación política e ideológica. Como tú bien lo mencionaste, se les va a enviar la presentación. En la presentación vienen los hipervínculos que te llevan a textos que son obligados de lectura para no solamente esta sesión, sino para las sesiones que vienen. Siempre es muy referencial tener estos textos para complementar lo que aquí se plantea por el profesor Enrique Villarreal y también para empezar a generar nuestras preguntas, para reflexionar sobre el devenir del pensamiento de la izquierda democrática y cómo estos avances no solamente son en el punto de vista del pensamiento, sino también de las transformaciones políticas de nuestras sociedades y también de las transformaciones políticas que se han generado en función de género y del trabajo y de derechos sociales y civiles y políticos. Me parece que esta primera sesión es un primer saque que nos obliga a todas y todos a leer los textos que se recomiendan, ¿no? Y nutrir las siguientes sesiones de un debate que sin duda contribuirá al fortalecimiento de nuestros pensamientos, ¿no? En este sentido, pues yo, como Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales Progresistas, queremos agradecerles a todas y todos y les cedo el uso de la palabra a los compañeros de Panamá para que ellos también cierren esta primera sesión y convocarles para la próxima sesión que llevaremos a cabo el próximo sábado a las 10 de la mañana de igual forma, para que todas y todos estén al pendiente y se les mandará el vínculo de conexión para participar en esta sesión. No sé si mi vicepresidente Carlos Montalbán quiera dirigir unas palabras a los asistentes. Carlos. Saludos, buenos días. Para la Fundación de Estudios Progresistas de México es un honor poder enlazarnos, poder establecer contacto, iniciar este primer trabajo, este primer estudio, centro de estudios,
y ojalá a través de las experiencias del conocimiento de Enrique Villarreal podamos tener el intercambio de ideas, de proyectos, de programas, que este sea el primer paso de un largo camino y obviamente que estamos abiertos al debate. Supongo que ni Enrique, ni Irán, ni mucho menos yo pretendemos tener la verdad absoluta. Precisamente por eso es el estudiar, repasar, leer y actualizarnos. Seguramente también tendremos algunas ideas que revisar, algunas de nuestras ideas, comparar, contrastar, bueno, y en buena medida aprender nosotros desde México de la experiencia panameña. Gracias, Irán. Saludos. Gracias. Héctor Alemán, compañeros del Centro de Estudios de Panamá. Bueno, como parte del... Bájame el volumen aquí. Llévate. Bueno, como parte del Centro de Estudios Políticos y Progresistas de Panamá y del equipo pues que ha estado con la Fundación de Estudios Políticos Progresistas de México, aprovecho la oportunidad para culminar esta primera jornada de formación política de una camada de dirigentes jóvenes, en su gran mayoría, miembros del Partido Revolucionario Democrático, el partido que fundó Omar Torrijos, pero que tiene también la pretensión a futuro de sumar el pensamiento progresista en Panamá en este esfuerzo de formación política, entendiendo el gran déficit que tenemos en la sociedad panameña y particularmente en nuestra organización política en esta materia. Entender de dónde venimos, saber por qué estamos aquí, cuál es el propósito como dirigentes políticos es fundamental para poder afianzar valores, principios, conceptos y poder avanzar con una visión de transformación de la sociedad. Quiero hacer énfasis en uno de los planteamientos hechos por el compañero Héctor Alemán al inicio de esta jornada, y es la importancia de reafirmar el compromiso que tenemos con este propósito de formar dirigentes, hombres y mujeres, dentro del partido y en la sociedad panameña en términos generales, de modo que podamos afianzar estos conceptos en momentos en que la clase política a nivel mundial, pero particularmente aquí en Panamá, está profundamente cuestionada. Es importante afianzar estos conceptos y queremos pedirles, solicitarles, mantener ese compromiso que los ha traído en el día de hoy a conectarse en esta sesión virtual. Queremos agradecerles a José Irán y a todo el equipo de la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales Progresistas por la asesoría, por la conducción de este proceso de formación que va a conllevar disciplina, compromiso durante 16 sesiones consecutivas. Estamos seguros de que al culminar esta jornada, dentro de algunos meses, tendremos un grupo comprometido de jóvenes dirigentes de nuestro partido y que podremos avanzar hacia la construcción de una organización política mucho más preparada para gobernar con la visión del torrijismo y con la visión del progresismo. Hemos tenido la participación de casi 60 compañeros y compañeras a lo largo de esta jornada y importante que a lo largo de esta semana, antes de la próxima sesión, aprovechando la información que nos
transmite el amigo Enrique Villarreal, podamos consultar toda la bibliografía o la literatura que pueda existir en torno a este tema tan complejo, tan abarcador como el que él ha desarrollado de manera muy sucinta en el día de hoy, pero brindando las pinceladas, los detalles que nos permiten a nosotros ahora, a lo largo de esta semana, hacer autodidaxis, que podamos nosotros entrar en cada uno de los capítulos que él ha señalado para poder orientarnos y comprender un poco mejor el origen de la socialdemocracia, que es, como lo dijera Rómulo Escobar Betancur, uno de los fundadores de nuestro partido, la doctrina política que más se asemeja al experimento que liderizó aquí en Panamá durante la década de los 70 Omar Torrijos Herrera con su generación. Cuando se fundó el Partido Revolucionario Democrático, entre 1978 y 1979 ya habían transcurrido más de 10 años de ese proceso histórico de transformación política, económica y social en Panamá. Y el general Torrijos le preguntó a Rómulo, bueno, ¿qué somos nosotros ideológicamente? Y lo que Rómulo le dijo, bueno, lo que más se parece a lo que nosotros somos, general Torrijos, es la socialdemocracia. Y somos miembros desde nuestra fundación de la Internacional Socialista y fuimos también fundadores de un organismo regional de partidos políticos, como lo es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, que en su gran mayoría todos son miembros también de la Internacional Socialista. Por eso es importante la sesión del día de hoy para conocer nuestra base desde el punto de vista ideológico, pero también importante que cada uno de nosotros haga un esfuerzo a lo largo de la semana para documentarse y afianzar los conceptos que magistralmente el amigo Enrique Villarreal nos ha planteado. Creo que ha sido una jornada exitosa, con mucha mayor participación de la que esperábamos. Como se había previsto originalmente, serían 40 miembros los que estarían participando de este curso y hemos tenido arriba de 55 miembros del partido que se han mantenido conectados. Ahora esperamos pues esperarlos también para la próxima sesión del próximo sábado y avanzar en este proyecto, en este propósito, junto con los compañeros del Centro de Estudios Políticos Progresistas de Panamá. Muchas gracias a todos y que pasen un feliz fin de semana. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Buen día. Buen fin de semana a todos.